Imagina esto, trabajaste por 20 años, construiste patrimonio en México, diversificaste en Estados Unidos, compraste esa casa en Houston que tanto le gustó a tu esposa o a tu esposo, ese departamento en Miami que le encantó a tus hijos, esa casa en San Diego, y de repente ya no estás. Tu familia hereda y descubre que entre el 30 y el 40% del valor de esas propiedades se va a tener que pagar entre costos legales y este proceso de sucesión. Y no por mala suerte, sino porque no estructuraste esa sucesión. Este escenario no es hipotético, lo veo constantemente. Y lo más increíble es que esto puede ser evitable. Así que si tienes activos en Estados Unidos y no has establecido cuál es tu plan para dejar y heredar todo tu patrimonio, tienes que escuchar esto. Así que quédate hasta el final de este video. Cuando inviertes en Estados Unidos siendo mexicano, hay algo que casi nadie te explica con claridad. Las reglas de la herencia en Estados Unidos no son igual que en México. En México, la herencia es, digamos, relativamente directa. Haces un testamento, está el acta de defunción, te adjudicas esa propiedad en una escritura y, bueno, pues tiene sus complejidades, por supuesto, pero es un proceso ya conocido. En Estados Unidos, si eres un extranjero no residente y tienes propiedades, tu familia enfrenta 3 problemas importantísimos. El primero es el estate tax. En Estados Unidos se cobra un impuesto federal a la herencia, que un ciudadano americano tiene una exención de hasta $14 millones, pero para extranjeros no residentes como nosotros, la exención es solo de $60,000. Todo lo que exceda esos $60,000 puede ser gravado hasta con un 40% de taxes. Por ejemplo, supongamos que tienes una propiedad de $500,000 menos la exención que son $60,000, $440,000 son los que se van a gravar con los que se va a gravar este impuesto. O sea, más o menos el potencial de la factura fiscal es de $176,000. El problema número 2 es el probate. El probate es, digamos que es un proceso legal para hacer la transferencia de la propiedad. Este proceso puede tardar de 12 hasta 24 meses y costar entre un 3 y un 7% sobre el valor de la propiedad. Entonces, si la propiedad es de $500,000, los costos del probate pueden ser de $15,000 o hasta de $35,000. Y el problema número 3 es el de la liquidez, por supuesto. Y aquí viene algo que pocos consideran, ¿no? Tu familia va a necesitar pagar de contado todos estos impuestos. Muchas veces, pues si la herencia es la propiedad y no hay liquidez, se pueden ver forzados a vender de manera inmediata y pues mal por la urgencia justamente. Así que si resumamos, el estate tax de hasta el 40%, los costos legales del probate entre el 3 y el 7%, más la presión de esa liquidez, esa es la realidad que enfrenta tu familia si no estructuras tu sucesión. Déjame compartirte un caso que viví hace un par de años. Mi cliente, empresario mexicano, más o menos de unos 62 años, tenía 2 propiedades en Texas, una en Houston, más o menos de $480,000, otra en Austin de unos $650,000. Total que entre ambos activos sumaban $1,130,000. Todas estas 2 propiedades las compró a su nombre. No lo hizo a través de una LLC. No dejó un testamento en Estados Unidos, no hizo una estructura ni previó esta situación. Y pues su familia me busca unos 3 meses después para revisar qué se podía hacer. Por supuesto que se consultó a un abogado y lo que tuvieron que enfrentar en todo este proceso, hablemos primero de los impuestos federales, de ese en donde hay $60,000 exentos, y hablamos de que entre las 2 propiedades sumaban un valor de $1,130,000 menos los $60,000 exentos, hablamos de una base gravable de $1,070,000. O sea que
Bueno, aparte la tasa efectiva fue del 35%, ellos tuvieron que desembolsar por este concepto $374,500. En cuanto al proceso del probate, eran dos estados diferentes, bueno, dos ciudades diferentes en Texas, entre abogados especializados, los costos legales fueron más o menos de unos $48,000. El proceso duró 18 meses. Por supuesto, hubo presión de liquidez porque su familia no tenía $422,500. Tomaron un crédito de liquidez sobre una propiedad en México mientras la estaban vendiendo, toman el crédito de liquidez. En México los créditos de liquidez tienen tasas muy altas porque pagan IVA ese dinero, venden bajo presión, vendieron abajo del precio real de la propiedad. Entonces, entre esos $422,500, la pérdida por la venta rápida de la propiedad, que más o menos lo dejaron abajo de $80,000, entonces más de $500,000 en valor que se fue, o sea, que en realidad entre gastos y cosas, ¿no? Y en realidad todo esto es 100% evitable. Si él hubiera estructurado todos sus activos correctamente, su familia hubiera heredado el patrimonio todo completo, sin impuestos devastadores, sin procesos judiciales tan largos, sin tener que vender de urgencia una propiedad y tomar primero un crédito carísimo, porque este crédito también tuvo costos de originación. Entonces, todo esto puede ser evitable. Ahora, la buena noticia es que esto tiene una solución. Y no es complicado si se hace bien y si se hace a tiempo. Hay 3 estrategias que siempre recomiendo a todos mis clientes para revisar este tema de la herencia transfronteriza. Y la estrategia número 1, que seguramente ya has escuchado muchas veces, es el tema de la creación de una LLC. Lo más recomendable es que la dueña de esta LLC sea una empresa o un fideicomiso mexicano. Sin embargo, si vas a utilizarlo para el tema del crédito en Estados Unidos, tendríamos que revisar el tema, ¿no? Pero esa es la figura ideal porque el beneficio de hacer tu LLC teniendo una empresa como socia es que la propiedad no pasa por el probate, vas a reducir la exposición al estate tax. Por supuesto, el proceso de herencia es mucho más ágil, hay protección adicional de los activos y pues los costos. Una LLC te cuesta entre $2,500 y $5,000 crearla, el mantenimiento anual de entre $800 y $1,500, y si lo comparas con perder $200,000, pues la verdad es que se vuelve un vehículo bastante cómodo y bastante obvio para salvaguardar tu inversión. La estrategia número 2 es el Revocable Living Trust. Es otra opción, crear un trust revocable en Estados Unidos. Tú mantienes el control total de tu portafolio, de todos tus activos, mientras estés vivo. Y una vez que falleces, estos activos pasan automáticamente a todos tus herederos, a todos tus beneficiarios. Aquí no hay probate, no hay demoras, es muy privado. Solo que es ideal para personas con patrimonios ya muy grandes, con muchas propiedades y pues esas familias que tienen situaciones muy particulares, para los que está dirigidos. Y la tercera estrategia es el testamento dual más el tratado fiscal. En México y en Estados Unidos existe un tratado fiscal que te puede ayudar, pero bueno, hay que estructurarlo de manera correcta. Esto necesita un testamento en Estados Unidos, un testamento en México y la coordinación legal entre ambos países. Así aprovechas el tratado para evitar la doble tributación y pues lo haces de la manera correcta. Antes de cerrar, déjame aclarar algunos mitos que escucho constantemente. Y el primero es que si ya tengo un testamento en México, ya no tengo que hacer nada más. Y la realidad es que un testamento en México no tiene jurisdicción sobre los activos en Estados Unidos, así que necesitas hacer un documento en Estados Unidos también, además del de México. El mito número 2 es que esto solo aplica para patrimonios muy grandes y la realidad es que no. Si tú ya tienes activos en Estados Unidos equivalentes a $60,000, ya eres sujeto al estate tax. Así que pues una propiedad de $300,000, por supuesto que ya es un problema grande. El mito número 3 es que esto lo puedo hacer después cuando yo ya sea mayor, ahorita estoy muy joven, ¿no? Pero bueno, sabemos que la herencia no espera. Y estructurar esto lleva tiempo, nos puede llevar de 2 hasta 4 meses para poderlo hacer bien.
Además, intentar arreglarlo cuando existe ya un diagnóstico grave, la realidad es que ya es muy tarde. Ni siquiera vas a tener mente para esto. Hazlo mejor de una vez. El mito número 4 es que esto es carísimo. Pero estructurar correctamente sí, a lo mejor te va a costar entre $3,000 y $10,000. Pero no hacerlo puede costarte muchísimo más, como vimos en el ejemplo que te comenté. Si tienes activos en Estados Unidos, responde a estas 3 preguntas. ¿Tienes un testamento válido en Estados Unidos? ¿Tus propiedades están a tu nombre o están bien estructuradas con una LLC o con alguna otra figura? ¿Tu familia sabe exactamente qué hacer si ya no estás mañana? Si dudaste en alguna de estas 3 preguntas, tienes un problema patrimonial no resuelto. Y no es algo que se pueda postergar, es algo que necesitas revisar desde hoy. Trabajo con familias e inversionistas en esto específicamente, arquitectura patrimonial transfronteriza. No vendo propiedades, no vendo seguros, sí, por supuesto te ayudo con el crédito, esa parte sí la sigo haciendo, pero diseño estructuras que ayudan a proteger lo que ya construiste. Si esto te resonó y quieres una evaluación profesional, contáctame. No trabajo con todos, pero si tu situación requiere este nivel de planeación, podemos conversar. Construir patrimonio te puede llevar décadas y destruirlo por falta de planeación, pues puede llevar meses. La diferencia entre una herencia que agrega y que multiplica legado y una herencia que destruye valor no está en cuánto tienes, está en cómo lo estructuraste. No permitas que tu familia aprenda esto de la peor forma. Soy Patricia Chávez, financiera experta certificada.